Ahora le voy a dar la palabra entonces a Nacho Levi, un compañero integrante de La Garganta Poderosa. Bueno, ante todo muchas gracias a quienes vinieron y a quienes organizaron, a Nina, a Gabriel, al Partido Obrero, al CERPAJ y a Correpi, que son guardaespaldas de nuestras luchas desde siempre. Valoramos inmensamente este espacio. Lo venimos pidiendo a los gritos, de rodillas, por favor, que se meta por la ventana de la legislatura, que se meta por la cerradura del Parlamento, pero que se meta, porque a todas las casas de las compañeras y los compañeros que veo acá alrededor ya se metió hace rato. Llegamos a un punto donde para poder sostener la militancia en pos de una vida digna, una militancia antirrepresiva, la militancia latinoamericanista, necesitamos empezar a discutir una línea de izquierda, progresista, humanista, socialista, que no sea punitivista, pero que recoja la realidad que nuestros barrios están viviendo. Y acá sí vamos a poner la lupa nosotros sobre nuestros territorios. La Poderosa, como CERPAJ, es una organización que tiene bases en todos los países de América del Sur, y espejando la realidad al pantallazo que daba el compañero respecto de la voluntad del narcotráfico sobre el Cono Sur, podríamos también adicionar las experiencias de resistencia en cada uno de esos países, donde no solamente el problema es la connivencia con los grandes carteles, sino también la ineficiencia de las estrategias para desbaratarlos. Compañeras y compañeros nuestros de las barriadas populares en México, hasta el día de hoy persiguen por donde va a Felipe Calderón para reprocharle haber salido a cortar cabeza de los carteles a diestra y siniestra para mejorar la imagen en las encuestas, como si no hubiera desatado la peor sangría de la historia de los barrios populares. Ni que hablar de las experiencias de resistencia de nuestros compañeros y compañeras de Colombia, el único país de la región donde recién ahora se puede levantar una banderita que dice acá está la Poderosa, porque en cualquier otro momento implicaba, como tantos líderes sociales, bueno, esa batalla no fue en vano. Digo, si están Francia y Petro ahí, es por la resistencia histórica de esos barrios. Entonces lo que creemos que se nos volvió urgente, lo que creemos que se hizo imperioso para que nuestra militancia no se volviera un sketch, para que nuestra forma de comunicar desde la comunicación popular no fuera negacionista, era empezar a discutir una línea propositiva. Gracias a CERPAJ, gracias a CELS, gracias a Correpi, sabemos perfectamente cuál no es la salida. Sabemos perfectamente que el punitivismo solamente trajo más muerte a nuestros barrios, desde siempre. No empezamos a quejarnos de la represión con el gobierno neoliberal. A Kevin lo mataron el 7 de septiembre en 2013. La prefectura y la gendarmería eran de Sergio Berni. Un tiroteo más de 3 horas con 105 disparos de UCI y de FAL. Ahí estaban todos los compañeros que están en esta mesa. Pero el problema era más atendible. Lo que nos parece urgente decir es que en los 2 años el escenario de nuestros barrios, los últimos 2, cambió dramáticamente. También en Brasil. Obviamente que la debacle económica que trajo la pandemia y que hizo que comercio de clase media bajaran su persiana, que vecinos trabajadores de clase media que se iban de vacaciones se dejaron de ir, que tenían un auto dejaron de tenerlo, bueno, los que comían en un comedor comunitario ya entonces tuvieran que romper fronteras de sus propios parámetros éticos, de sus propios valores de dignidad. Por eso mucho cuidado cuando decimos los narcos. ¿De qué estamos hablando con los narcos? Porque nosotros tenemos barrios que fueron absorbidos en un 100% por esa dinámica. En un 100%, barrios de 15.000 personas, donde antes 1.000 estaban atrapados por esa dinámica, y entonces casi todos los que estábamos acá nos podíamos poner un cassette que decía: vayan a buscar a los narcos a Nordelta, porque los jefes narcos no viven en un barrio sin luz y sin cloacas, vienen a estigmatizar, pongan una cámara a las 6 de la mañana que muestre cómo los vecinos van a trabajar y cómo vamos a estudiar. Está fenómeno. Todos pensamos eso, construimos una línea antirrepresiva que nos unificó a todos, que Correpi la bancó en la buena, en la mala, en la más o menos, que CERPAJ ni hablar también. Digo, en eso estamos de acuerdo, compañeras y compañeros. Pero necesitamos empezar a pensar que sí, que entonces sí se puede hacer.
Porque no es con punitivismo, pero tampoco es con un nivel de zona librada que permita que cualquiera de los hijos e hijas de nuestras compañeras y compañeros le peguen 3 cuetazos en la espalda, quede tendido en un pasillo y mañana siga la vida como si nada hubiera pasado. Compañeras y compañeros nuestros que nunca habían agarrado un fierro y un día agarraron un fierro, porque decir, si no agarro el fierro me matan a mi hermano. Entonces decime cómo no me lo matan. Y empezar a construir de conjunto una seguridad democrática, que obviamente tiene que traer de la mano un control popular a la fuerza de seguridad, pero también tiene que traer la valorización de la vida de las vecinas y los vecinos de los barrios populares. Cuando decimos que hizo metástasis en los últimos años, estamos hablando de que no solamente es la venta ilegal de drogas. A un compañero que tiene un almacén en Rosario, le suena el teléfono y le dicen, ahora tomamos el control nosotros, nos puede dar 500 lucas antes de fin de mes o 50 lucas toda la semana. ¿Y cómo hace un compañero que vive en una ventana que vende arroz y poroto para pagar esa plata? Tiene que entrar. Y si no entra, tiene que pedir prestado. Y adivinen quién presta. Entonces, si tal gobierno era cómplice de los narcos porque les daba obra pública, ¿en qué provincia de este país ustedes creen que eso no está pasando? ¿Pero por qué está pasando? Porque los que ganaron el dominio del territorio, y no a otra banda narco, al Estado, el monopolio de la fuerza en muchos casos, son los que también reciben la obra pública que en otro momento le daban a un puntero político, entre mil comillas, ¿no? Y el espejo de esa situación es que así como venía un año electoral, cualquiera de todas las fuerzas que están acá está en el territorio y sabe que viene un año electoral, y los que manejan el barrio por legitimidad histórica, porque es una madrona que levantó un comedor hace 1000 años, o porque hay un puntero que negociaba lo que el otro no negociaba y entonces tenía un puente con un funcionario, decía año de elecciones, año de obra, llegan la obra al barrio, y con más o con menos violencia la disputa era quién iba a manejar la guita de la obra, los puestos de trabajo de la obra, las comisiones de la obra. Ahora hay un negocio mucho más grande que ese, que es la seguridad de la obra. Pero es una obra de 30 palos. Bueno, 30 palos, sábele que no te caen a corchazo la primera bolsa de cal que baje. Y se despliega todo un universo que atrapa un montón de compañeras y compañeros en una dinámica que hacia afuera pareciera que no podemos contar. Entonces ya no es Clarín y La Nación no hablan de nuestra agenda. Nosotras y nosotros no hablamos de nuestra agenda porque tenemos miedo que nos devuelvan más punitivismo. Ahora, esta es la realidad que estamos viviendo. Y cuando miramos así para decir, ¿y entonces qué carajo hacemos? Porque de golpe, ¿saben lo que nos pasó un día como Garganta, como medio popular? Nunca tuvimos un zócalo de pauta oficial. Nunca tuvimos un zócalo de publicidad comercial. 100% autogestiva desde el primer número hasta hoy. Pero un día dijimos, a ver, pará. Nosotros no podemos decir porque nos da miedo. Todos nuestros compañeros y compañeras están hablando de esto en la casa todos los días. Y nosotros vamos a seguir diciendo hacia afuera, este problema no es de acá, acá estamos fenómenos, vayan a otro lado, pero entonces nos volvimos a la oficina de prensa del narcotráfico. Si vos le preguntás al narcotráfico qué quieren que digamos, van a querer que digamos eso. Entonces, ¿cómo desbaratamos esa lógica? No hay un manual para eso. Lo estamos viviendo. Tenemos que ser actores vivos de nuestra militancia. Recién hablaba con un compañero del Partido Obrero que decía, hay generacionalmente hermanos. Estamos en un momento que dejemos los puntos, dejemos las comas, vamos a poner el grueso ahí. Nos vimos con Gabriel en un cumpleaños de nuestros hijos, a los 10 minutos estábamos hablando de lo mismo. Nos cruzamos con Pitrola y Chiquito en el aniversario de Costequi y Santillán, y a los 2 minutos estábamos hablando de los compañeros funcionarios que tenían amenazado en todas las provincias, de la realidad que estaba en el territorio, de cómo salir a contar lo que estaba pasando. Y es muy difícil que esto entre en la clase política, sobre todo en el bloque mayoritario, con poder de determinación. Por eso gracias por esto, porque es clave. Cuando fue el furcio del presidente Garganta Profunda, ¿qué hacía en un acto de Alberto? Se estaban riendo en un acto de Alberto. ¿Qué acto de Alberto? Era la presentación del foro de UNESCO, donde nos encontramos con Adolfo Pérez Esquivel y donde íbamos a decir, no puede no haber en los 100 primeros ejes temáticos de un foro mundial de derechos humanos la problemática que está en todas nuestras mesas. Dimos esa batalla. Y la semana pasada fue el Foro UNESCO, 1100 actividades. 3 hablaban de esto. Las 3 las propusimos las organizaciones populares. Entonces, ¿qué faro tenemos? Y está bueno, ahí mirarás Colombia. A ver, más o menos, un poco más masticado lo tienen. Obvio que el escenario es otro. La discusión es otra. Pero Francia vino acá, ni bien asumida, y sin que nadie se lo preguntara, se paseó por todos lados diciendo 3 claves. 3 claves. Una, despenalización
y regulación para sacarle el negocio a la policía. Y acá nosotros somos una organización de base con la agenda del territorio, un movimiento popular que coexiste con distintas fuerzas partidarias representativas de los intereses populares. Y a veces nos asocian más a una, más a otra, con la misma soltura y la misma autenticidad que nos podrían emparentar a cualquier otra fuerza. Tenemos que decir qué bueno que la juventud del FIT haya logrado que todos y todas sus representantes hablen en favor de una despenalización que la Corte Suprema dijo en 2009 tenía que avanzar. Vamos a cumplir 15 años de que la Corte Suprema dijo despenalicemos. Y acá también podemos tomar el ejemplo de las compañeras de las nuevas generaciones que trazaron una causa transversal por encima de la diferencia político-partidaria, incluso religiosa, incluso filosófica, para ir por la interrupción del embarazo, para pensar cómo hacemos las y los que estamos acá, conjuntamente, estratégicamente, compañerísticamente, para hablar con las juventudes de todas las fuerzas políticas que tienen representantes en el Estado a contramano de la problemática central que están viviendo nuestros barrios y traccionar esa lucha, ponerse al frente dentro de sus propias fuerzas político-partidarias para garantizar el futuro de segundas y de terceras generaciones. Despenalizar y regularizar. 2, transferir a salud los recursos que siguen poniendo en defensa y seguridad. Porque el problema de nuestras familias hoy básicamente tiene que ver con que no tenés a dónde recurrir. En todo Tucumán, no hay un solo centro de rehabilitación para mujeres. Hay uno solo que se llama Las Moritas para hombres. Y en la misma provincia en la que hay 2 detenciones diarias por gilada, de consumidores, de los que se pusieron a vender para levantar una olla, 2 por día. En Mendoza tuvimos un tiroteo que no terminó en otra masacre de niños milagrosamente esta semana. Barrio San Rafael, Constitución, en San Rafael. El único centro al que podrían acudir es en la otra punta de Mendoza, en un barrio al que los pibes del barrio no pueden entrar porque pican el barrio, entonces no se puede ir. En Barrio Chalé de Santa Fe, un montón de pibes cayendo en situación de consumo, no tenemos un solo lugar al que se pueda recurrir. Y cuando decimos que nos cierra la puerta la clase política, nos referimos a toda la clase política, con salvedades que nos hacen pensar que hay haces de luz en los que intervenir. Pero cuando la fuerza de Sabrina Federic, en pandemia, cayeron en un barrio porque habían cortado un cuerpo en pedacitos y lo habían metido en un barril de cemento, y no fue noticia en ningún diario, mandaron a la gendarmería y a la prefectura que 3 veces en un día liberaron las 3 zonas donde sucedían los crímenes. Llamamos directo a la ministra, entonces el jefe de prefectura se enojó. Hizo una conferencia para prefectos y gendarmes en el barrio con todos los vecinos que estaban en esa dinámica adentro para decir: la poderosa es la que dice dónde van las consignas políticas. A los 10 minutos estaban amenazados un montón de compañeras, un montón de compañeros. Con Hapkin de Rosario nos juntamos 40 días antes de la última masacre que valió 4 chicos y causó la muerte de Maxi de 11 años. 37 días antes nos habíamos reunido con Ciudad Futura y con el intendente, no a decirle usted con una fuerza municipal, hágase cargo de resolver el flagelo del narcotráfico, no, para decirle punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5, lo dice esta comunidad de este barrio donde tuvimos que cerrar la casa de la mujer, el comedor. En ese barrio mataron a Maxi. Despenalizar y regularizar el cannabis. Transferir a salud los recursos que van a seguridad y hacernos cargo de que estos niveles de desigualdad, esta brecha profundamente violenta acrecentada en la pandemia, obviamente habilita esa metástasis. Obviamente, una canasta básica de 5 personas sale 186.000 pesos, 5 programas sociales tenés, explícame la ecuación, choriplanero. La alimentaria 84, 3 planes sociales. Y la estigmatización de los medios que va a traer eso, ¿no?
Entonces dicen, no, pero los piqueteros están todo el día ahí. También gracias por eso al Partido Obrero. Porque cuando nosotros acudimos en pandemia a la Casa Rosada, que tampoco era un acto político partidario, tampoco era una venta del alma al diablo, era el gobierno nacional electo gestionando una pandemia y nuestros compañeros muriendo en los barrios, llevamos una carpeta así con un montón de proposiciones, las cuales no nos dieron absolutamente ninguna respuesta en el tiempo. Lo volvimos a ver el día del Furcio de Garganta Profunda, que dijimos, no importa todo lo que no cumplieron, hablemos de esto, y tampoco nos llamaron para hablar de eso. Ahora, cuando decimos, che, nos deben 590 toneladas de alimentos en nuestros comedores populares que le dan de comer a 40.000 compañeros y compañeros todos los días, y nos dicen, bueno, pero hay que entender que este proceso, porque encima primero tenemos que atender la unidad piquetera. Ah, bueno, boludo, usted está diciendo, va por ahí. Entonces está bien. Entonces a eso responder primero, bueno, en buena hora. No sé cuál sea el método, compañero, pero dejemos las puntas y los puntos y las comas de lado y vamos a construir esa línea porque estamos viviendo consecuencias que son muy evidentes. La primera es la criminalización de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Por un porro, adentro o abajo, como lo pide Esteban Echeverría, por un porro preso donde no debían estar y eternamente lo llevará a su familia. Después la desproporción de las penas, ¿no? Porque hablamos de narcotráfico, narcomenudeo, te agarran con 4 toneladas, lo mismo que te agarran con 3 porros en el bolsillo. Después el rompimiento del tejido, que es lo que decía el compañero recién, de una manera muy notoria. ¿Quiénes son las vecinas y los vecinos que caen en estos operativos? ¿Quiénes son? Los referentes de nuestros comedores, la referente de nuestra casa de la mujer, y así nos van haciendo mierda. Y la cuarta, digo que acá tenemos a los fotógrafos de esa realidad, es el colapso del sistema carcelario. 252% creció la población carcelaria vinculada al mercado ilegal de drogas entre 2001 y 2021, entre el cacerolazo y el coronavirus. El 45% no terminó la primaria. Entonces, despenalización y regulación, transferencia a salud de los recursos que van a seguridad. Para que ustedes tengan una idea, la AUH es el 10% del presupuesto de defensa y seguridad. Y hacernos cargo de que esta brecha es inviable para existir. A la fórmula de Francia queremos agregar desde la poderosa la anulación inmediata de la desfederalización que empodera a las policías locales. Una ley de 2019 que decía, vamos a empoderar a las policías locales para que den la batalla contra el narcomenudeo, y va a ir acompañado de un control estricto de la fuerza de seguridad. Control estricto de la fuerza de seguridad. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la medida que se implementó para que eso sucediera? Porque esa ecuación, ¿saben quién la explica muy bien? Luciano Arruga. Un pibe que se negó a robar para la policía bonaerense de Scioli y Espinosa y fue entonces desaparecido, torturado, asesinado, escondido. Para que entonces los medios nos digan que hay mucha inseguridad y entonces más presupuesto para los que administran que los pibes salgan a robar, para que haya más inseguridad, y esa espiral creciente no salimos nunca más. Hoy veía un informe de Correpi a la mañana que da cuenta de cómo la desfederalización generó el colapso no solo de las comisarías, de los calabozos donde no podrían haber detenidos, de los patrulleros que utilizan como calabozos. Y hay un informe del CELS también que muestra cómo las detenciones arbitrarias por gilada o por tenencia o por venta en una ventanita de uno que necesitaba parar la olla, crecieron 50% en un año, crecieron 300% de que esta desfederalización vino. Pero hay otra postal máxima de lo que explicaban recién la negra, los compañeros del CERPAJ, que se llama Lucas Rodríguez. A Lucas, el jugador de Barracas acribillado en un tiroteo por una brigada policial, lo mató una brigada policial que estaba en un auto sin patente. En un auto sin patente que, como tantos autos de tantas brigadas, esperan en la puerta de los lugares donde se distribuye la falopa para quedarse la falopa o para negociarte con guita cómo no armarte una causa. Ahí quedó en evidencia, le salió como el orto. Pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Y cuando decimos el título de la conferencia que decía la complicidad estatal, esta es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Ninguno de los que estamos acá creemos que la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se va a constituir poniendo cámaras de seguridad o poniendo policía. ¿No es cierto? Entendemos que no se resuelve solo haciendo escuelas, porque hay que garantizar la seguridad de nuestras familias hoy, y tampoco se va a resolver mandando estas fuerzas policiales de vaya a saber uno qué seguridad. Ahora, vamos a seguir la doctrina de ellos. Vamos a creer que esto se resuelve poniendo cámaras de seguridad, porque eso le dicen a los vecinos de Belgrano, a los vecinos de Palermo, a los vecinos de Recoleta, le dicen, ahora tenés cámaras de seguridad en todos lados. Turismo, vení acá, la capital cultural, que tenés cámaras de seguridad. A nosotros nos pueden recagar a palo y meter preso en la 9 de julio, no parece un video ni de casualidad. Pero supone que hay cámaras en todas las esquinas. Ahora, la fuerza que estamos en el territorio, ¿quién podría negar la confesión de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en su propia lógica decide no haya cámara de seguridad en ninguno de los puntos críticos que conocemos absolutamente todas y todos los que estamos acá, donde sucede el 80% de los homicidios de la ciudad? Eso es una confesión de parte. Entonces, para cerrar, y para que quede bien claro que lo que venimos trayendo es la agenda, el dolor, la preocupación y la incertidumbre también de nuestro territorio, traigo una postal que puso mi ahijado sobre la mesa, que era Kevin, en el 2013, cuando tal vez hubiera sido mejor atender esta problemática y hacernos cargo de que había que discutirla. Ahora es urgente, y si seguimos esperando, tal vez en unos años sea estéril. En el 2013, cuando mataron a Kevin, un tiroteo con más de 105 disparos de UCI de FAL a 150 metros de 2 garitas de seguridad, duró más de 3 horas, vino la segunda del Ministerio de Seguridad, caminando en OJ por el mismo barrio al que nos habían mandado 5 camiones de encapuchados que nos querían llevar detenidos a nosotros, que éramos los únicos que habíamos estado cuando liberaron la zona. Hizo una ronda de vecinas y vecinos, dijo, ¿cada cuánto escuchan tiro? Dijo, día por medio, cada 2 días, cada 3 días. Nadie dijo cada más de 3 días. 1, 2, 3 días escuchábamos tiro. Y entonces yo pregunté, ¿y quién de los que está acá no tiene un amigo o un familiar muerto o herido en un tiroteo? Y todos teníamos ya amigos y familiares muertos o heridos en tiroteo. ¿Y ustedes cuántos prefectos tienen muertos o heridos en un tiroteo acá en este barrio? No, ninguno. Ah, ¿y enfrentamiento de los que dicen que van a...? No, ninguno. ¿Y cómo explica un tiroteo día por medio a espaldas de tu fuerza de seguridad a 15 minutos del Obelisco, de la Casa Rosada, de la qué sé yo? Era difícil, ¿no? Entonces nos llamaron del Ministerio de Seguridad unos días después y nos hicieron una pregunta que nosotros queríamos traer en este tiempo y en este lugar hoy. Nos dijeron, bueno, pero vamos a pensar en dónde poner las nuevas consignas de la Gendarmería. En ese momento se había retirado a la Policía Federal y lo habíamos festejado como el Mundial de la Escaloneta que habían sacado a la Policía Federal. Y la Gendarmería y la Prefectura ya empezaban a tener la misma dinámica por todo lo que Correpi nos enseñó hace mucho. Entonces dijimos, bueno, ¿qué va a hacer el gendarme bueno? No el corrupto, no el durísimo, no el que administra, no, el bueno. Cuando venga caminando por el pasillo y se choque con la ranchada de los pibes que consumen base como los que van al Serpaj, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes qué orden le dan? ¿Cuál es su misión? ¿Qué dice el protocolo de la legalidad? Porque no lo humilla, ¿no? No lo patea. No lo denigra, no lo insulta, no lo picanea, ¿no? Antes, durante, después de la discusión de las tasas, toda la vida electricidad en los barrios para sacarte de la puerta de acá, para mover. Entonces no hace nada de eso el gendarme bueno, porque bueno, ¿qué hace? Silencio, 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 se pusieron colorado y uno dijo, bueno, lo dispersa. Es espectacular, pero entonces lo que ustedes quieren discutir es la relocalización de la marginalidad. No quieren discutir seguridad. ¿Y saben por qué no pueden discutir seguridad? Porque no existe un solo centro, porque la plata que va a defensa y seguridad no va a salud, donde podamos rehabilitar a esos pibes para que el gendarme le diga al pibe que se quiere rescatar, vamos que te vas a rescatar. Entonces, cuando ustedes quieran discutir seguridad y no relocalización de la marginalidad, llámenos del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Salud, para que discutamos dónde están esos centros serios, gratuitos de calidad, los que van a ir los pibes. Y cuando esos centros serios, gratuitos de calidad, donde vayan los pibes existan y tengan un registro, vamos a ver nosotros de qué barrios vienen
todas esas pibes y pibes que terminaron agarrando un paco o vendiéndolo para no morirse de frío en la calle, y tal vez nos demos cuenta que justo vienen de los barrios pobres. Y entonces tal vez un día terminemos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía, que es donde a nosotros nos gustaría. Muchas gracias.